Bienvenidos a todos a este video. Me presento, mi nombre es Adriana Santiago Dávila y el día de hoy vengo a hablarles sobre un tema muy interesante, el cual es los textos expositivos. Comencemos. Para comenzar, veamos qué es un texto expositivo. Un texto expositivo es aquel que transmite información sobre un determinado tema de manera detallada. Se dice que el texto expositivo es objetivo. ¿Por qué? Porque aquí no importan los sentimientos ni las opiniones del autor. Lo que quiere es transmitir esa información a detalle. Por eso su propósito de estos textos es justamente transmitir y hacer comprender la información que se muestra. Ahora bien, veamos cuáles son las características. En primer lugar, tenemos a la superestructura de un texto expositivo. Esta superestructura se va a conformar por tres partes. La primera, introducción. En ella se va a hacer la presentación del tema del cual se va a hablar. La segunda, desarrollo. En el desarrollo se va a dar la explicación de todos los hechos, o más bien de todo lo que se está abordando de ese tema. Y en la tercera, la conclusión, se van a retomar todos los puntos más importantes y se va a formular, como bien lo dice, una conclusión de acuerdo a la información más relevante del texto. Otra característica es de que los textos expositivos deben de ser objetivos. ¿Por qué objetivos? Porque no importa aquí la opinión del autor, ni siquiera los sentimientos. Aquí el punto es informar, explicar los hechos, explicar el tema. Por eso es importante el lenguaje que empleamos al momento de redactar un texto expositivo. La persona que se utiliza es la tercera persona. Siempre que se va a redactar un texto expositivo se debe de utilizar la tercera persona. Otras características importantes que tenemos es la adecuación, la coherencia y la cohesión. Son tres características indispensables que no deben de faltar en un texto expositivo. Y para esto también tenemos que hacer uso de los marcadores textuales, el cual existen diversos tipos de marcadores textuales que nosotros podemos ocupar en los textos expositivos. Y finalmente, una de las características que también radica es la forma de organizar este tipo de textos. En las formas tenemos a 5. La primera, de problema y solución. En ella se plantea la problemática y pues como bien lo dice, se da una solución. Segundo, tenemos a comparación o contraste. Este va a permitir que podamos explicar las semejanzas y diferencias de algo. La tercera, secuencia temporal, como bien lo dice, trata de llevar una secuencia de los hechos, o más bien de lo que se va a explicar en el texto expositivo. La de enumeración descriptiva trata de describir todos esos hechos y demás de una manera a detalle. Y la de causa-consecuencia, pues como su nombre lo dice, se tienen que mostrar esas causas y después esas consecuencias. En último lugar, tenemos que los textos expositivos hacen uso de recursos lingüísticos y textuales, los cuales vamos a ver más adelante, pero es importante que para redactar textos expositivos se necesita hacer uso de recursos lingüísticos y textuales. A esto se le conoce como normas de textualidad. Veamos cuáles son esas normas de textualidad que se ocupan en los textos expositivos. Los organizadores de texto son los guiones en los que pues vamos a poder subrayar, vamos a agregar comillas, vamos a ver el tipo de letra, el control de los márgenes. Todos esos detalles entran en este organizador de texto.
También tenemos a las reformulaciones, las cuales van a permitir que empleemos palabras, que sean más entendibles en el texto al momento de explicar. También tenemos el uso de títulos, subtítulos, esquemas, ilustraciones, planos, gráficos, los cuales van a ayudar a complementar el texto expositivo. Al igual, las ejemplificaciones son muy importantes, ya que van a hacer que sea más entendible lo que se está explicando y que si la persona no le quedó claro con la ejemplificación, logre comprender lo que se le está transmitiendo. Y la presencia notoria de aposiciones explicativas es de gran importancia en los textos, ya que da paso a nueva información. El orden estable de las palabras también es importante. ¿Por qué? Porque si las palabras no tienen un orden, como ya lo mencionábamos, no existe una coherencia, pues lógicamente que el texto expositivo no va a cumplir con su propósito. Y aquí es importante tener en cuenta cómo se formula una oración. Recordemos que es el sujeto más el verbo más el complemento. Esto nos va a ayudar a que exista una coherencia, una cohesión entre la información que va a contener el texto expositivo. Y posteriormente tenemos a la tendencia de la presencia léxica. Aquí entra pues toda esta parte de tecnicismos, los de extranjerismos, los dadaísmos, etc. Y posteriormente vienen las marcas de modalización, que pues aquí hace referencia a verificar la falsedad o la verdad de lo que se está tratando de informar. Y el uso de los deíticos va a permitir que el lector vaya de la mano con la información. ¿Para qué? Para que logre comprender todo lo que se le está presentando. Y finalmente la conclusión, pues es donde se muestra todo lo más importante. Y bueno, estas serían las marcas lingüísticas y textuales que usualmente están presentes en los textos expositivos. Posteriormente vienen lo que son las funciones del texto expositivo. Adelante. La función de un texto expositivo es informar, explicar y aclarar un tema en específico. De ahí pues ya vimos que van a mostrar datos específicos, ya sea hechos, descripciones, teorías, etc. Esto depende de la forma y la manera en la que esté organizado el tipo de texto expositivo. Existen dos tipos de textos expositivos, el especializado y el divulgativo. Comencemos por ver el tipo de texto especializado. Los textos expositivos de carácter especializado van dirigidos específicamente a un público. Por lo regular aquí encontramos a los científicos, a los humanistas, a los jurídicos incluso. Por ejemplo, las revistas, libros de, como ya lo mencionaba, jurídicos, de cierta manera se enfocan a temas específicos, por lo que su propósito para dar a conocer a detalle la información, pues se tiene que dar a una parte de la comunidad. Los tipos de texto de carácter especializado, como bien lo menciona, están dirigidos a un público en específico. ¿Por qué? Porque los temas de interés van enfocados especialmente a un tema, ya sea, por ejemplo, científico, humanista, incluso jurídico. Por ejemplo, las revistas, libros jurídicos o bien artículos de divulgación científica. Y bien, los divulgativos, estos van dirigidos al público en general. No es necesario que el emisor conozca de ese tema, sino que es libre, como por ejemplo aquí podemos encontrar a los artículos periodísticos,
libros, monografías, etc. Ahora que ya conocemos qué es un texto expositivo, su propósito, las funciones y los recursos que se utilizan, podemos decir que los textos expositivos son muy importantes, ya que comunican, intercambian y comparten información. Y a veces estos están presentes en nuestra vida cotidiana y sin embargo los pasamos por alto, pero ya vimos que con el simple hecho de leer algún tema de nuestro interés, estamos leyendo un tipo de texto expositivo. ¿Por qué? Porque mientras nos expongan información y nos transmita a detalle los hechos, sabemos que se trata de un texto expositivo. Sin embargo, algo que hay que tener en cuenta es que no debemos de confundir los textos expositivos con los argumentativos. Espero que el video te haya servido de mucho y haya sido de tu agrado.